Amigos, pónganse cómodos y saquen las palomitas porque en este video tendremos una serpiente venenosa, música mágica de Noah. Llegamos a Tlaquepaque, Arizona, nos ponemos algo espirituales y tocamos un vórtex de la madre tierra. Hoy vamos a empezar un día de ruta y el día de ruta del día de hoy nos va a llevar como si fuéramos a nuestra casa, así como si fuéramos a nuestra ciudad, porque casualmente ahorita estamos en Flagstaff, que es justo a un ladito del Gran Cañón. El destino es Sedona, Estados Unidos, todo esto, Y entonces de repente dijimos, oye, ¿por qué no vamos a Tlaquepaque? Tlaquepaque es un lugar cerca de Guadalajara, es un municipio colindante de Guadalajara, Jalisco, de donde somos, México. Y es un lugar muy turístico en Guadalajara porque está lleno de artesanos, de alfareros, de gente que trabaja muchas artesanías. Y es muy bonito, muy pintoresco. Si van a Guadalajara, pasan a Tlaquepaque. Y resulta que aquí en Sedona hay uno. Bueno, aquí, hay un Tlaquepaque. ¿Pero es Sedona o es a un lado de Tlaquepaque o es una colonia así como es Guadalajara, ya Tlaquepaque? Sí, igualito, hay Sedona y a un ladito Tlaquepaque. Sí. Vamos a encontrar unos jarritos ahí. ¿Cómo será Tlaquepaque de Estados Unidos? Vamos. Curioso, ¿no? A ver, hay que investigar. Vamos. Bueno, ayer ya no grabé, simplemente llegamos aquí, ya llegamos como muy en el atardecer, entonces bueno, estábamos atentos un poquito como al llegar a este lugar. Este lugar es uno de estos lugares libres que tiene Estados Unidos para poderse quedar a dormir. Teníamos dudas de que fuéramos a encontrar espacio, estuvo un poquito reducido, pero aún así lo logramos sin problemas. Y es por eso que ayer ya ni siquiera llegamos a Tlaquepaque, pero el día de hoy vamos a ir, en realidad Tlaquepaque parece ser que está a un ladito de Sedona. Sedona para nosotros es que queríamos ir a visitar, entonces hoy vamos a ir ahí, pero ¿para qué les cuento si mejor se los vamos a enseñar ahorita? Para ir a Sedona, de nuestro lugar de acampamento, nos subimos al motorhome de Irak y Rox, unos amigos de Jalisco que se unieron a nuestra ruta. Afortunadamente, su motorhome es mucho más chico que el de nosotros porque esta ciudad es pequeña, con mucho tráfico y poco estacionamiento. De hecho, ya llevamos varias vueltas y no veíamos dónde estacionar. Ok, nos venimos en el motorhome de los chicos y es mucho más chiquito que el de nosotros. Y qué trabajo para conseguir estacionamiento. Este estacionamiento está marcado en iOverlander, pero en realidad nos costó un poquito de trabajo como llegar, saber que aquí había un espacio. De hecho es un espacio exclusivo para motorhomes. Todo eso, también tiene un espacio para autos, pero está a tope el lugar, hay tráfico, hay un montón de autos por todos lados, parece ser como un hit esta ciudad. Vamos a ver qué encontramos. Estamos un poco lejos de lo que esperábamos estar. No sé, uno normalmente dice, bueno, me voy a estacionar aquí a un lado del lugar donde voy a ir. Bueno, no, estamos a varios kilómetros. Aún así este lugar es para caminar, entonces no le vamos a sufrir en ese punto, es algo que queríamos recorrer. Pero la estacionada, interesante, Y si vienen, recuerden aquí en el lot 1, el estacionamiento es gratis y aquí se reciben RVs sin ningún problema. O si son cualquier auto, bueno, hay más lugares, pero para RVs, de los pocos lugares que hay. Ahorita estamos en Sedona, no hemos llegado a la parte de Tlaquepaque, pero la verdad es que, a ver, Sedona tiene como todo este como sentimiento y atmósfera artística, más o menos es que por eso nació toda esta área y por eso aquí está nuestro amigo Joe Biller, que es un pionero, fundador, cowboy, artista de la época, o sea, es como de los padres del artistismo cowboyense de Estados Unidos. Cowboyismo. Y no sé cuál era la otra. Yo estoy muy feliz porque aparte de un lugar muy artístico, es un lugar mágico. Cuentan que Sedona tiene vórtices de energía, amor, y que hay muchos árboles que lo demuestran, que aquí se genera energía porque muchos árboles, sus troncos están en espiral, haciendo alusión a la energía que de aquí nace. Aquí viene mucha gente a hacer meditación, a hacer retiros espirituales, entonces hay como 5 puntos vórtices en esta zona y hay que recorrer uno. ¿Vamos a hacer? Bueno, hay que ver, ¿tú sabes dónde es? Yo no sé dónde es. Sí, mañana vamos a investigar por ahí. No, hay que investigar. Pero ahorita va a ser de onda tienda, shopping y tal cual. Vamos a conocer aquí la ciudad de Sedona. La verdad es que se ve muy turístico, muy de
muy de tienditas, de recuerdo, de cosas de la zona, de artistas locales y todo eso. Entonces, a mí me viene gustando todo este feeling, porque aparte lo que está alrededor, como venían viendo en el camino, estaban todo este estilo como si fuera una ciudad dentro del Bryce, del Parque Nacional Bryce. Si no han visto ese video, aquí arriba se los dejamos. Y es algo así como estar adentro de como rocas y nació esta ciudad. Tú me decías, ¿te acuerdas que pensabas que aquí era un parque nacional? Sí, pensé que Sedona era un parque nacional, pero no, es una ciudad. Sí. Vamos a conocer. Y ahí viene la gente, vean, todo el montón de gente que vemos hoy. Acaba de encontrar sus lentes. Mira que encontró el modo de hoy. ¿Vamos a comer? ¡Sí! 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 ¡Voy a comer papas! No, sí va a comer papas hoy. Nosotros nos pusimos que sí vamos a comer y nos puso que no, pero no, papá sí iba a tener. Había abrazo y me puse, amor. Se me antojó abrazar. Ay, que no lo quiere. A ver, acá está el otro. A ver si le jalé. Ahí va Noah. Ay. That's the only warning you're gonna get from the Western Diamondback rattlesnake. Western Diamondback rattlesnakes are pit vipers. This means that they have a heat-sensing pit located behind each nostril that can detect differences in temperature, sometimes differences that are only a fraction of a degree apart. Bueno, creo que nos los dijeron aquí. Aprende acerca de la Pero serpiente. creí que se iba a mover, se iba a subir, que iba a aventar el veneno. Sí, yo también pensé. No. Si la vuelven a ver esta máquina, el peor dólar gastado. Ya escucharon todo lo que iba a informar de todos modos. Como decía Michelle, el tema de las energías, las cosas espiritual, metafísica y todo eso está muy presente aquí en Sedona. Y de hecho en el Visitor Center, que es donde estamos ahorita, se ve, por ejemplo, que hay un área de información en general y otra área que dice información espiritual y de metafísica. O sea, puedes encontrar los folletos y toda la información que necesites de esta zona, de ese tema en particular. De hecho, importante mencionar que es más grande esa área de metafísica y espiritual que la información en general. Súper lindo, amigo. Ya sabía cuándo Encontraste el ritmo, ¿verdad? Encontraste tu música dentro de ti, ¿verdad? Me encantó muchísimo. Encontrarás tu música aquí y te dejarás llevar. Bueno, y ahora sí, vamos a llegar a Tlaquepaque. Ya, le voy a hablar a mi mamá y a mis hermanas para verlas aquí en Tlaquepaque. Aquí en cortito, Ah, Chiles de Guadalajara. No lo olvidemos.
hay 19 lugares que se llaman como Guadalajara, Jalisco. Bueno, existen otros 18 más aparte de Guadalajara, Jalisco. Aparte también el de Guadalajara, España y tal. Bueno, aquí es Tlaquepaque. Y si bien no sé exactamente cuántos Tlaquepaques más hay en el mundo, lo cierto es que este lugar de aquí sí se llama Tlaquepaque, igual que el de Jalisco, que de hecho el nombre viene del náhuatl, que significa lo mejor de todo. Y como es del náhuatl, para mí lo más probable es que el hecho de que le hayan puesto aquí Tlaquepaque no es por las culturas locales, porque de hecho los náhuatl solamente eran del centro del país, de México, hacia el sur. Entonces la historia es que en 1970 un artista se fue allá a Jalisco, vio Tlaquepaque, le inspiró toda la arquitectura y es por eso que llegó aquí y dijo, bueno, voy a hacer algo similar con todo esto, con todo lo que me inspiré de Tlaquepaque y voy a hacer esta plaza. Esta plaza en realidad es que está hecha como para distintos artistas locales, lo cual lo vamos a ir a ver y descubrir cuáles son estos artistas de acá. Amigos, si ustedes no están viendo este video con subtítulos, Tlaquepaque en realidad se pronunciaría así, Tlaquepaque, digamos, es dicho desde el inglés hacia el idioma náhuatl, Tlaquepaque así sería. Y ahora les pongo un reto, ustedes podrían decir 3 veces Tlaquepaque, seguidas, rápido. Tlaquepaque, Tlaquepaque, Tlaquepaque. Voy yo, Tlaquepaque, ya me salí mal, Tlaquepaque, 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 Tlaquepaque. Creo que no me está saliendo. ¿Puedes decir 3 veces Tlaquepaque? Tlaquepaque, Tlaquepaque. Bueno. Irak, ¿puedes decir 3 veces Tlaquepaque? Tlaquepaque, Tlaquepaque, Tlaquepaque. ¡Ah! Está curioso porque estamos en Tlaquepaque, pero huele a pura hamburguesa gringa. Me da esa sensación de hamburguesa. Que ya tenemos hambre también. Yo tengo un montón de Ya es hora hambre. de comer. Sí, Aquí sí, vi un sí. restaurante mexicano. La verdad es que yo estoy sorprendida. Yo no comería ningún ¿Restaurante mexicano? No. No confiamos en la No. comida mexicana de... No, puede estar muy buena, pero yo prefiero comer lo local. Ok. Bueno, a lo mejor lo local es eso, Vamos no a sé. buscar algo de Tlaquepaque. Oh. Bueno, desafortunadamente este es el tipo de espacios en los que no se puede grabar el arte que está adentro por derechos de autor, está muy bien, muy respetable, pero bueno, la parte exterior está linda. La verdad es que nos recordaba a Valquírico. A Valquírico, ¿qué en es? Tlaxcala. Tlaxcala, Ajá. que está muy cerquita por ahí de Puebla. Sí. Y tiene como esta sensación, este estilo. Yo diría que está inspirado en Tlaquepaque. Yo no diría así. Yo que conozco Tlaquepaque no me suena, no me parece que Está se vea igual. inspirado. De hecho, y nos recuerda a Valquírico porque Valquírico tiene más estilo italiano. Y Ajá. así siento yo como por aquí. Igual sigue siendo latino La todo, campiña italiano, italiana. mexicano. Latino. Uno u otro, lo que sea, me Está gusta lindo, aquí. a mí me gustó Sí. mucho. No, está diciendo la fuente clásica de Tlaquepaque, pero no, justo aquí está el ejemplo de lo híbrido entre Estados Unidos y México. Porque se ve como una fuente clásica de México, o que se vería en México, con unas calabazas que se verían clásicamente en Estados Unidos. A diferencia de nuestro video de Moab o de Arches, que se los dejamos aquí también, aquí nos hace falta un poquito de aire para que luzca todo esto, pero aún así se ven interesantes estas obras de arte. ¿Cuánto pagarían por esa obra de arte? Es metal, está soldada a diferentes puntos. Me voy a poner a un lado de ella para que vean el tamaño que tiene. Ideal para su jardín, para su casa de campo, su casa en ¿Cómo la se llama? playa. Atena, Venga. la diosa Atena, con alas, mariposas. ¿Cuánto pagarían por ella? Amor, ¿tú cuánto pagarías? Yo $42,000. ¡Ya lo viste! Volteé y ahí estaba.
Wow. $42,000. ¿Qué es eso? Como $1,000,000. Puede ser poco, mucho, depende de lo que te guste, ¿no? Porque de eso se trata el arte, De eso se trata el arte. ¿no? A mí me encanta ver arte, disfruto mucho a mis ojos, a mi corazón el ver el arte y me hace mucho pensar en el valor que le damos al arte versus otro tipo de cosas o gastos que hacemos. No sé, es un tema muy delicado para mí el tema del arte. $42,000. Pues sigue el estacionamiento siendo todo un tema. Ahorita Irak se va a quedar dando vueltas, tal cual buscando, bueno, no buscando porque no hay estacionamiento, simplemente no hay estacionamiento. Entonces nosotros vamos a ir a visitar The Chapel, ¿cómo se llama esto? La Capilla de la Santa Cruz, que se ve impresionante aquí la vista, pero no hay estacionamiento, entonces va a ir a dar vueltas, nosotros lo vemos y después hacemos relevo y ellos vienen para acá. En realidad lo que no había era estacionamiento para motorhomes o RVs. Ese era el punto, porque si ustedes van y llegan aquí con su auto, podían encontrar sin problema aquí, mientras van subiendo hacia la capilla, varios lugares para poder estacionarse. Pero para motorhomes estábamos teniendo dificultades. Definitivamente una iglesia o templo muy distinto a lo que hemos visto, al menos lo que yo he visto. Y creo que para mí lo más impactante es que esté alrededor de todo estructura de la naturaleza. Pero debo decir que también la arquitectura del lugar está, o sea, como que lo supieron aprovechar muy bien, ¿no? Porque claro, te quedas viendo hacia un gran ventanal que te da hacia estas vistas. Está rodeado de la arquitectura del hombre junto con la arquitectura de la naturaleza. La verdad es que eso es como lo muy impresionante, pero aún así tiene toda esta esencia interesante con las velas. Entras y tiene ahí la música que está puesta como de ciertos cánticos y está lindo. La verdad es que la sensación fue linda, pero me pareció curioso es que había unas mantas ahí en lugar de normalmente pinturas barrocas, ¿no? Que normalmente lo que yo estoy acostumbrado a ver en las iglesias. Tienen unas telas ahí colgadas con ciertas imágenes abstractas y todo eso. No sé, eso me pareció curioso. Le voy a preguntar a Chela a ver si las vio. Sí, están muy bonitas. Eran como 4 obras, como unos pergaminos largos, unos estandartes, creo yo, parecían unas pinturas y tenían abajo la
la plaquita del artista, o sea, era un no lo artista, vi. ajá, que las pintó, a una le llamó Tierra, a otra le llamó Misericordia, o sea, como en referencia a como a cosas de Dios o algo así. Y sí, eran de un artista, y ahí decía quién era. Estaba bueno porque estaba muy abstracto, me llamó la Sí. atención como que no se ve como parte de la misma estilo, digamos, tradicional de la iglesia. Como, Es católico, sí, ¿verdad? normalmente Sí. vemos como algo más barroco, Sí. y ahí se veía como un arte moderno, digamos. Sí, ¿no? sí, pero estaban inspirados, o sea, era arte. Yo lo percibí como que eran unas obras hechas especialmente para el lugar. Pero arte moderno es lo que Arte me moderno, gusta sí. mucho. O Sí, sea, estaba está buena bonito. la mezcla de todo. Al final, entonces eso, la mezcla de todo. A mí me llamó mucho la atención que la cruz era como un árbol. Sí, Entonces cierto. también se sentía que estabas dentro de algo del mismo entorno de Sedona, porque era un eso árbol de está bien. ramas. De hecho es algo muy parecido para quien haya ido a Cancún. Hay una iglesia, hay una capilla muy famosa en Xcaret que tiene el mismo concepto. Esta está en un cenote, esa capilla está en un cenote, y esta está entre las montañas, con como que se hace parte del Ya, entorno, sí. y está padre. Ajá. Y como última cosita curiosa, llevamos los 3 días que llevamos aquí en Sedona, hemos visto que en el cielo a esta hora justo se hace como un halo alrededor del sol, y no se nota como del todo a lo mejor completo, pero sí vemos como de un extremo se ve un arco iris como en la punta de ese halo del sol, y del otro lado también se ve este otro arco iris. A veces se nota un poquito más, a veces un poquito menos. Cuando íbamos llegando en el camino lo vimos, ayer también lo vimos, y hoy dije, bueno, lo voy a grabar porque se los tengo que mostrar. ¿Alguien sabe por qué ocurren estos efectos aquí en el cielo? Si no saben y es un misterio, me gusta también esa opción. No, ojalá que sí sepan porque quiero saber. Parte del tema del estacionamiento es que toda esta zona es residencial. De hecho, justo hay una casa aquí a un ladito, está la casa y a un lado se ve esta capilla. Y ese porque está ahí a un lado, pero la verdad es que toda esta área de aquí es una colonia normal. Aquí vive la gente. Y de hecho, bueno, es que es como la capilla de la zona, digamos, vamos a ponerlo así. Resulta que es muy bonita y muy atractiva, y por eso se convirtió en un punto turístico. Pero bueno, lo malo es que hay muy poco estacionamiento. Para autos sí, pero si traen un RV, va a estar complicado venir para acá. Bueno, este día nos pusimos muy espirituales, y después de haber ido al templo católico, ahora vamos a ir al templo budista. Está aquí mismo en Sedona. Para mí al menos es curioso que exista un templo budista. No estoy muy familiarizado, de hecho creo que nunca he ido a uno. Y de lejos ya lo estoy viendo y creo que me interesa, es algo nuevo para mí. Creo que tiene algo bonito también esta cultura budista.
Hey, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un nuevo día más acá en Sedona. De hecho, hoy vamos a hacer una caminata que promete por varias cosas. Cuestiones energéticas, cuestiones visuales, me refiero en plan fotografía, paisajes y todo eso. Pero imagino yo que si esas dos cosas se combinan, imagino yo que las emociones y todo eso también estarán incluidas. Es que vamos para allá. Ya llegamos acá a la caminata y les puedo decir que hay dos recomendaciones que yo les puedo dar ya en este momento, y es que se tienen que venir temprano. Ahorita son las 9 de la mañana y ya estaba a tope el estacionamiento. Afortunadamente hay un área para estacionar los motorhomes y la cual estaba sola, pudimos estacionar sin problema, pero toda el área de los autos llenísima, y eso nos da la impresión, la verdad, que aquí es de llegar temprano. La verdad es que también amanece a las 6:30, entonces estar aquí a las 7 está bastante bien, va a estar con luz y todo, ¿no? Pero bueno, la segunda recomendación sería que guarden el mapa en su celular, porque ahorita la persona que está cuidando ahí en el estacionamiento nos dijo: hey, el camino no está indicado. A ver, miren, aquí está una indicación. Nosotros vamos a Subway Cave, pero ni siquiera está aquí indicado. Pero sí está Boynton Canyon. En Boynton Canyon está el Subway Cave y por eso es que tenemos que tomar la dirección hacia allá. Quizás por eso nos decían que no estaba indicado, porque sí está indicado, pero no en nada mejor en específico. Pero bueno, ahí está, un tip para ustedes si es que quieren venir para acá. Vamos. ¿Tienes frío o calor? 0 grados, ni frío ni calor. 0 grados, venga. Bueno, para mí, si hubiéramos venido más tarde, yo sí estaría muriéndome de calor. Ahorita apenas estoy bien, playera, haciendo este recorrido. Más o menos es esta caminata de 49 minutos. Bueno, eso es lo que marca Google, que es el que nosotros estamos usando para llegar para acá. Pero bien podrían tomarse a lo mejor una hora, no sé, viendo un poquito como todo el paisaje, porque lo merece. Oye, encontramos unos rastros de flechas que nos van a indicar el camino correcto o el camino erróneo. Bueno, ellas están escogiendo el de los palos y yo escogería el del mapa. ¿El mapa te marca para allá? El mapa marca para allá. ¿Cómo ven? Qué riesgo, qué riesgo. ¿Se juntan? Yo siento que sí, pero vamos para allá. No, ya ratificamos, sí. Sí, mejor sí, el camino de los troncos raros. Vamos a ver si no nos perdemos igual. Ya casi vamos llegando y la verdad es que la última parte es la más intensa, pero no quiere decir que sea tan difícil. La verdad es que súper fácil. La verdad es que está relativamente sencillo, o sea, un poquito de subidas. Cuando hay como algo más intenso, las piedras las pusieron como para que fueran tipo escalera o al menos algo similar, pero ya llegamos al lugar. Y bueno, como era de esperarse, entre por la hora y el lugar, sí hay bastante gente esperando aquí el momento lindo. Ok, ese es el punto como principal para subir. Por ahí la gente parece que le está costando trabajo, pero hay otra opción de ir por acá también, por este camino, y subimos, damos la vuelta y de ahí llegamos justo al punto mágico. Y también chance y vemos alguna otra vista por allá. Un momento, regresemos un poco. Que ahora que lo veo en video parece que lo tenía todo muy claro, pero la idea es subir de alguna forma y después caminar, escalar, pasar por esas piedras. No sé por qué lo dije con tanta seguridad, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Por ahí tenemos que ir todo pegadito. Ahí va un par de personas. Ellos ya lo lograron. Nosotros espero que también, sin problemas, lo logremos.
Estamos adentro de esta cueva, la verdad es que no hay ningún letrero o algo que nos diga que esto sea de hace mucho o que alguien recientemente hizo esto. Está buenísimo porque es como un punto para descansar después de la subidita, ¿verdad, Noah? Sí. Y que le está diciendo que si le hicieron algo esto negro, pero esto puede ser por alguna fogata, a lo mejor que se hacía aquí abajo y todo el hollín se quedó aquí marcado. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Pero se siente grasosito. A lo mejor sí es. A lo mejor sí. O es de la misma piedra. Pero lo curioso es que además aquí en la cueva está negro. Sí, Sí puede ser de fogata, ¿eh? puede ser. ¡Qué bonito! Sí, a mí se me Definitivamente tienen que aprovechar para venir y traerse algún snack o algo, descansar y tomarse el tiempo para estar aquí en esta área en la que nosotros nos fuimos primero y ahí quedarse simplemente disfrutando las vistas, porque después se viene lo bueno, después se viene un poquito más extremo y pasar como esa vueltecita a la que es a la que vamos ahorita. Good job. Se ve que no es como lo más fácil. ¿Tú primero, tú? ¡Muchachos! Aquí estamos a punto de cruzar ese borde extraño del que les decía hace rato. Que vengo yo justo en la parte más complicada, grabando. A ver, nos vamos a bajar por la resbaladilla y ahí va a ir con todo, venga. Vamos, 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 vamos. Eso. Ahí va el segundo Rox. Venga, venga, Rox. Eso. Voy yo. ¡Hola! Pero Sí, la vista, qué bonito aquí. es que me quiero quedar aquí todo el día. Está buenísimo. Mira. A este punto en particular, esto es un vórtex. Y es curioso que justo aquí está toda esta como ola, que de hecho así se llama, ¿no? Esta ola como interna. Y esta, pues así al final se ve un círculo. Vaya, si ustedes piensan en un vórtex, yo lo vería así como algo espiral. Y entonces aquí se siente todo eso. Ok, entonces vamos para abajo. Vamos con todo. En esta mini resbaladilla, venga, Noah. Amigo, súbase. Si no, no Aquí, ese no, aquí. No está muy resbaladilla, la verdad. Bueno, se queda la de allá. la verdad es que se siente muy tranquilo, es como una pequeña caminata. Visto de allá abajo está como muy extremo, como intimida, pero está bien.
No hay ninguna resbaladilla. Aquí va a ser una mini, espera ahí. Nada de resbaladilla. Es que mamá me dijeron nada de resbaladilla, cero resbaladilla. A ver, bueno, un poco. Ahí un poco, ¿verdad? Amigo, esta es la resbaladilla máxima. Creo que... No. Pero... No, porque es que se le está atorando la pierna a mi amigo. Amigo, pero es que es resbaladilla, no... Detente, ajá, tienes que ir poco a poco. A ver, es que está muy inclinada, me dio miedo. Eso. Ahí. Hasta ahí, detente. Mamá, no me dejes. No. Se logró. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó el video, nos ayudaría muchísimo que te suscribas y lo veas todas las veces que quieras y más. Te recordamos que este mes subiremos videos los miércoles y los sábados, así es que nos vemos pronto. Bye.